السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El santo Mesías prometido, al-Islam, dice en un lugar que Allah, el exaltado, está escondido, pero puede ser identificado a través de sus poderes, a través de la oración, podemos reconocer su ser. Dijo que algún rey o algún emperador, cualquier ser humano, ciertamente se encuentra en la vida con tiempos de dificultad, donde el ser humano se cae en la máxima humildad y no sabe qué debe hacer. En esos momentos, a través de las oraciones, los problemas pueden ser resueltos. Hay distintas partes donde el Santo Mesías prometido ha explicado en distintos contextos y de distintos ángulos el significado de la oración a través del Santo Mesías prometido. Sus santos compañeros desarrollaron tal percepción y, debido a que compartían su presencia con el Santo Mesías prometido, tenían una fe tan firme en las oraciones y una fe tan firme que incluso otras personas que no eran ahmadís tenían esta percepción, e incluso personas de otras religiones entendían que sus oraciones, las oraciones del Santo de los compañeros del Santo Mesías prometido eran aceptadas. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu constata que en una ocasión se contó un relato al Santo Mesías prometido donde él se rió mucho. Era un relato sobre Munshi Arure Khan Sahib. Él, este compañero del Santo Mesías prometido, solía visitar a Qadian con mucha frecuencia, pero después, como se le encomendaron trabajos importantes, no era fácil para él tener días de permiso y, sin embargo, hacía lo posible por ir a Qadian. Dice Hazrat Musleh Maud que yo era un niño cuando él venía a Qadian y parecía como si hacía mucho tiempo que no venía y empezaba a saludar a todo el mundo, a pesar de que venía con frecuencia. Era tal el afecto y la devoción que es como si no se le hubiera visto, no se le hubiera saludado después de años. Dice Hazrat Musleh Maud que cuando se contó este relato al Santo Mesías prometido, que Munshi Arure Khan era una persona que tenía un aura que incluso los magistrados se asustaban de él. Le contaron que en una ocasión le dijo al juez que quiero ir a Qadian
y me tiene que dar permiso. Sin embargo, el magistrado le dijo que no, porque tenía mucho trabajo. Estaba Munshi Saab en su oficina y dijo que voy a ir a Qadian, me tiene que dar permiso. Dijo, no, hay mucho trabajo, no le podemos dar este permiso. Munshi Saab le dijo, muy bien, que usted haga su trabajo, pero, como usted dice que tiene mucho trabajo, continúe haciéndolo, pero le aseguro que voy a hacer una mala oración, una maldición, una oración en usted no me deje ir. El magistrado, este magistrado, sufrió algún tipo de pérdida que se asustó. Y siempre que, este fue el efecto, que siempre cuando llegaba el día del sábado, decía a la gente del tribunal, de la corte, que por favor cierren el trabajo hoy pronto, porque Munshi Arude Khan va a perder el tren. Por lo tanto, cierran la oficina antes. Este fue el efecto del magistrado, que cuando Munshi Saab quería venir a Qadian, le daba permiso y tanto se asustó de su maldición. También influían incluso a los extraños. Y esto es, dice Hazur, a lo que hoy nosotros deberíamos poner hoy enfrente y reforzar nuestra relación con Dios Todopoderoso. A otros relatos también relacionados con el Santo Mesías Prometido fueron contados por Hazrat Musleh Maud y son esenciales para nuestro desarrollo espiritual y nuestro tarbiyat, nuestra educación. En el mundo hay personas de distintos temperamentos, distintas disposiciones y sentimientos. Algunas personas son más rápidas, otras más lentas, algunas debidos a las circunstancias, el tiempo. Es decir, al no tener estabilidad o no tener estas cualidades, estas condiciones, afectan de distintas formas en unos o en otros. El calor, el frío, los perfumes, los olores están relacionados con la sensibilidad en general y son partes del ser humano que nos diferencian a unos de otros, y la mayoría de la gente experimenta estos sentimientos sensatorios de diferentes condiciones. El calor, el frío, el buen olor, el mal olor. Y los que no tienen estos sentidos desarrollados no pueden establecer que estas condiciones impactan, por ejemplo, los que viven en el frío, a pesar de tener calcetines, experimentan frío, pero hay otros que van sin calcetines y dicen que sienten calor. Esto no significa que no hace frío o que el frío no les afecta, porque la mayoría lo siente. Lo que quiero explicar, dice Hazur, es que en resumen estas condiciones tienen un efecto y la mayoría de la gente les afecta de forma distinta. Hazrat Musleh Maud, en relación con este ejemplo mundanal, menciona un relato del Santo Mesías Prometido y decía que el Santo Mesías Prometido, que en una ciudad estaban hablando unos ciudadanos que el sésamo es muy enérgico y no se podía comer en cantidad, porque si lo comía iba a caer enfermo. No era posible que alguien comiera una cierta cantidad y no cayera enfermo. Uno de ellos dijo que si uno comiese una cantidad que establecieron, le iba a dar
un premio de 5 rupeas. Pasó un campesino por allí, ellos tienen la costumbre de comer crudo, comer los alimentos crudos, y era un campesino muy presumido, y al escuchar lo que hablaban en este grupo, dijo, ¿cómo? Una cosa tan deliciosa que voy a comer y encima me van a dar 5 rupeas. Y les preguntó, ¿tengo que comer las semillas con las plantas, o sea, con las hojas o sin ellas? Preguntó esto porque no podía imaginar que sin comer las plantas o las raíces pudiera recibir un premio, y estaba listo a comerse las semillas también con la planta, con las hojas. Y los que estaban discutiendo, decían que era imposible que pudiera comer esa cantidad de semillas. Fíjense la diferencia que había en los sentidos de estas personas. Por un lado estaban aquellos que decían que era imposible que pudieran comer esos gramos de sésamo, de la semilla de sésamo, y por otro lado había otro que decía que se lo iba a comer con la planta, y pensaba que era cómo se podía pagar 5 rupeas por esto. Lo que intentaba decir el Santo Mesías Prometido es que los principios, las diferencias son en cuanto al sistema sensorial, y esto también se aplica en el mundo espiritual. Las oraciones a veces afectan más a algunos que a otros, y hay algunos que rezan o rezan de forma aparente, no les afecta para nada, no les produce ningún efecto. Pero aquellos, para los que tienen una percepción espiritual más alta y un sentido más alta, son aquellos que tengan un efecto más grande a través de sus oraciones y sus alabanzas. Por lo tanto, dice Azur, la gente de la comunidad tiene que haber un grupo, una mayoría, cuya percepción espiritual sea muy grande y que sus oraciones sean aceptadas, y luego que expliquen al mundo que la verdadera adoración y la verdadera percepción espiritual es la que hay que cultivar y es la que se necesita desarrollar dentro de uno. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu narra un evento que ocurrió que solía contar Hazrat Khalifatul Masih I. Aunque Hazrat Muslim Maud relató este evento desde otro punto de vista, también entendemos o aprendemos de este incidente que cuando venían con el Santo Mesías Prometido personas de naturaleza santa, eruditos de gran renombre, estos eruditos también reciben la bendición del Bet en sus manos. Hazrat Khalifatul Masih I solía relatar que había un erudito que era muy reconocido en la India por su conocimiento. Era muy simple en su forma de vestir, y si alguien le veía en la calle que no le conocía, le hubiera considerado que era un campesino que venía de trabajar en el campo. Su nombre era Maulvi Khan Ahmad. En una ocasión escuchó sobre la reclamación del Santo Mesías Prometido, fue a Qadian y hizo el Bet. Cuando volvió a Lahore, dijo que voy a saludar a Mirza Maulvi Ghulam Ahmad Sahib, que era quien daba las lecciones religiosas en la mezquita Shahi, y era un erudito que fue su alumno. Maulvi Ghulam Ahmad Sahib era una persona muy conocida, y como la gente de Lahore venían con mucha afluencia, su condición económica era
muy buena y habían cientos de estudiantes que aprendían de él. Cuando Maulvi Khan Malik Saheb llegó a la mezquita Shahi, los alumnos de Maulvi Ghulam Ahmad Saheb no tenían idea cuál era el estatus de Maulvi Khan, y debido a su simple apariencia creyeron que es una persona cualquiera. Maulvi Ghulam Ahmad Saheb preguntó a Maulvi Khan Ahmad Saheb que de dónde ha venido usted, y él dijo: he venido de Qadian. Le preguntó con extrañeza: ¿de Qadian? Dijo: sí, de Qadian. ¿Por qué? Dijo que he venido para ser un seguidor, fui para ser un seguidor de Mirza Saheb, y dijo que un erudito tan grande, ¿qué cualidad has visto en él que has decidido ser su seguidor? Maulvi Khan Saheb dijo en Punjabi que tú haz tu trabajo, porque tú no sabes lo que es qala y yaqulu, es decir, la conjugación del árabe. Es decir, si tú no conoces la gramática básica del árabe. Con Maulvi Ghulam Ahmad Saheb era un erudito muy importante. Cuando escuchó estas palabras de Maulvi Khan Saheb, Maulvi Ghulam Ahmad Saheb, los discípulos de Maulvi Ghulam Ahmad Saheb se enfadaron y le dijeron: ¿qué has dicho? Maulvi Ghulam Ahmad Saheb les prohibió y permanecer en silencio, porque todo lo que está diciendo es absolutamente correcto. También habían personas piadosas que iban a ver al Santo Mesías prometido y hacían el bet en sus manos y no estaban obstinados en su conocimiento anterior. El Musleh Maud también relata que en una ocasión, en la época del Santo Mesías prometido, vino un árabe. Estas personas, como son muy inquisidoras, preguntaban mucho y se iba a ir. Al cabo de unos días, el Santo Mesías prometido le dio algo de dinero y él rechazó y dijo: que yo escuché que usted ha hecho la reclamación de ser un elegido por Dios, no he venido a recibir nada. Como era algo nuevo, porque él no había visitado ninguna persona que no preguntaba, que no tuviera necesidad, el Mesías prometido le dijo que usted debe permanecer algunos días más aquí. Permaneció y el Santo Mesías prometido puso algunas personas a su disposición para que le predicaran. Estuvo durante un tiempo explicándoles, pero no surgió ningún efecto. Al final, las personas que le predicaban le dijeron que es una persona muy apasionada, no es una persona necesitada. Él desea encontrar la verdad, como hoy. La mayoría de los árabes que se convierten en la Ahmadiyya, con la ayuda de Dios, tienen este deseo. Por lo tanto, pidan usted por él, porque él no entiende a través de las predicaciones. El Mesías prometido oró y Allah Ta'ala le informó que él recibirá la guía. Con el poder de Dios, esa misma noche, algo le impactó de tal forma que al día siguiente por la mañana hizo el bet y luego se fue. Durante el Hajj, la peregrinación del Musleh Maud, se me dijo que en la ocasión él predicó a muchas caravanas. Unos le empezaron a pegarle hasta dejarle inconsciente y se iba a otra caravana y continuaba predicándole. Es decir, Allah Ta'ala, cuando abre los corazones de alguien, los corazones son abiertos y dan ejemplos tan ejemplares que no les importa absolutamente nada. Hay otro relato que cuenta desde Musleh Maud, y es que durante el tiempo del Santo Mesías prometido vino una persona de América, de Estados Unidos, que aceptó el Islam. Su nombre era Alexander Russell Webb y trabajaba en la embajada americana en Filipinas. Cuando llegaron los escritos Santo Mesías prometido en Europa y América, Alexander Russell se encontró motivado para aceptar el Islam y escribió al Santo Mesías prometido. Como resultado, él se hizo musulmán y dedicó su vida a propagar el Islam. Más adelante vino a la India y expresó el deseo de entrevistarse con el Santo Mesías prometido, pero los
clérigos musulmanes le dijeron, fue a Lahore, en alguna ciudad o alguna otra ciudad, y se entrevistó con los molvis de allí, y le dijeron que si saludas a Mirza Sahib, los musulmanes no te van a dar ninguna adoración. Él quería hacer tabligh, quería hacer predicación, quieres implementar un plan, pero entonces no recibirás ninguna donación de los musulmanes. Como resultado, él no saludó al Santo Mesías Prometido, pero al final sintió mucho dolor, porque los propios musulmanes tampoco le ayudaron. Se le dijo que los otros musulmanes te ayudarían y que harían donaciones inmensas para la propagación del Islam. Sin embargo, los otros musulmanes no le ayudaron en absoluto. Antes de la muerte del Santo Mesías Prometido, escribió una carta al Santo Mesías Prometido y dijo que estoy sufriendo mucho por no haberle escuchado. Usted me dijo que los musulmanes no tienen la pasión de servir al Islam, pero no le hice caso a usted. Como resultado, me he visto desprovisto de entrevistarme con usted. Continuó siendo musulmán hasta su muerte y tuvo una relación sincera con el Santo Mesías Prometido. Fue entonces el primer musulmán americano que se hizo de Estados Unidos. Muhammad Maud decía que ahora veo también que el avance de la comunidad en América es más que las de las comunidades, los países europeos. Hay ciertos países europeos donde la Ahmadiyyat se está expandiendo más en la parte oeste, pero se ven más signos de progresos en Estados Unidos. Que Dios permita a la comunidad de América, de Estados Unidos, para encontrar gente piadosa y que les albergue bajo la bandera del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se haga un esfuerzo genuino para ello, como expresó Hazrat Musleh Maud, y lo hagan realidad. De hecho, en una época muchas personas se convirtieron a la Ahmadiyyat en Estados Unidos y permanecieron firmes en la Ahmadiyyat. Sin embargo, la progenie de ellos no permaneció firme en el Ahmadiyyat debido a sus consecuciones materialistas o la falta de comunicación. Por lo tanto, la comunidad de Estados Unidos debe esforzarse en este respecto. El Santo Mesías Prometido, cómo trataba a los niños y cómo les educaba, cómo les daba su entrenamiento moral. Al respecto, Hazrat Musleh Maud dice que el método correcto es aquel donde jugando, es decir, con los juegos, puedan educársele. Inicialmente, cuando el niño es muy pequeño, se le puede entrenar a través de cuentos. Para un adulto basta una amonestación o una exhortación, pero los cuentos para los niños son necesarios porque les mantienen su interés. No es necesario que estos cuentos sean mentiras. El Mesías Prometido nos contaba cuentos a veces de Hazrat Yusuf, a veces de Hazrat Nuh, a veces de Hazrat Musa, Moisés, y para nosotros no eran solamente cuentos, porque eran verdades. Había un cuento de un envidioso y al envidiado de las 1001 noches, sea o no verdadero, tenía una lección en él. De la misma forma, hemos escuchado proverbios que están relacionados con cuentos del Mesías Prometido. La forma mejor para enseñar a los niños son los cuentos, aunque algunos cuentos no tienen sentido, y aunque hay algunos que son muy instructivos. Cuando el niño es pequeño, uno debe ser educado de esta forma. Luego, cuando vaya desarrollándose, la mejor forma es atraerle mediante los deportes. Hay padres que dicen que este niño juega mucho, y si no está jugando con los videojuegos, está jugando en la calle, hay que dejarle jugar. El conocimiento que se imparte a través de los libros se les da prácticamente a través de los deportes. Y la edad de los cuentos está antes que la edad de los deportes. Los padres deben dar tiempo a sus hijos, y los padres, ambos, se preocupan del entrenamiento de sus hijos, se mantiene una relación amigable con ellos si les educan de forma correcta y permanecen unidos a ellos. Ciertamente, muchos de los problemas que tenemos en la educación se arreglarían.
Hazrat Muslim Maud, hablando de esto, decía que la razón por la que se cuentan cuentos a los niños es para que ellos no hagan ruidos y que no malgasten el tiempo de sus padres. Esta es una de las razones. Si estos cuentos son beneficiosos en su vida posterior, qué cosa tan maravillosa. Hoy los padres, para librarse de los niños, para que no hagan ruido, les dan en sus manos iPads o les sientan enfrente de los ordenadores o delante de la tele, y si hay buenos cuentos está bien, pero si no, solamente es una pérdida de tiempo. A los niños pequeños no hay que sentarles enfrente de la televisión o en los ordenadores, porque también les puede afectar a los ojos, a la vista, y de hecho los doctores también están diciendo que hay una diferencia en su educación mental y les puede producir otras malas consecuencias. En cualquier caso, como el Muslim Maud nos cuenta, el Santo Mesías Prometido, el beneficio al contarnos esos cuentos, él, si no nos hubiera leído estos cuentos, hubiéramos armado ruido y no hubiera sido posible para él continuar con su trabajo. Era necesario que se nos callara contando los cuentos, y esta era la razón por la que por la noche, para mantener nuestro interés, cuando tenía un poco de tiempo libre, venía, nos contaba cuentos, nos dormíamos y él continuaba con su trabajo. Los niños, ¿qué saben de la importancia del trabajo de sus padres? Si no se les da algún instrumento de interés, hacen ruido, y el propósito de leer los cuentos es que los niños durmieran. En estos días no habían este tipo de dispositivos, eran los padres quienes tenían que hacer el esfuerzo. Ahora hay instrumentos que, por un lado, los padres no se esfuerzan y por otro lado no se relacionan con ellos. Hay que relacionarse con los niños. La importancia de contar cuentos ha sido aceptado por todos, aunque es una necesidad temporal. El tiempo, su beneficio es que le genera un interés al niño y el niño se sumerge en el cuento y se duerme. El propósito de los padres es ahorrar tiempo, les acuestan, les cuentan un cuento, o el padre o la madre continúan con su trabajo y al final el resto de la familia continúa trabajando. Sí, se les cuentan incluso cuentos frívolos, también se consigue el objetivo, sino nosotros debemos contarles cuentos que tengan un beneficio en esa edad. Hazrat Muslim Maud, narrando un incidente sobre la amistad que no nos lleven a la ruina, dice Hazrat Muslim Maud que el Santo Mesías Prometido solía relatarnos un cuento antiguo, que un hombre tenía como amigo un oso. Le crió o hizo algún favor durante un tiempo de dificultad y estaban siempre juntos. Es un cuento, pero lo que intenta es llevar una verdad. También a veces ocurre que una persona cuida de un animal, y cuando yo escuchaba este cuento del Santo Mesías Prometido, siempre es una exhortación, es un cuento que tiene una moraleja. Estoy diciendo esto porque algunos enemigos no vayan a levantar la alegación de que son tan estúpidos que los osos se sientan con los humanos. Estos cuentos antiguos son para extraer una lección, y también hay personas que tienen esta disposición, es decir, hay personas que tienen cualidades similares a los animales. Por ejemplo, hay cuentos antiguos donde se escribe que en la corte del león se les presenta como un león, y a los ministros se les presenta en forma de otros animales, y al rey, cuando hablando del cuento, el oso era amigo de este hombre
Y un día la madre del humano estaba enferma y él estaba abanicando y espantando a las moscas. Tuvo que salir fuera y llamó al oso y le dijo, por favor, espanta a las moscas. Empezó a hacer este trabajo el oso, pero hay una diferencia entre los humanos y los animales. Los animales no pueden mover la mano como lo mueve un hombre. Empezó a espantar las moscas y dijo que el oso pensó que está molestando mucho a la madre de mi amigo. Entonces cogió una piedra grande y la estampó contra la mosca, pero también mató a la madre. Es un ejemplo, y es que a veces hay personas estúpidas que hacen amistad, pero no saben cómo mantener esa amistad. A veces intentan hacer el bien, pero lo que están haciendo es arruinarles. Si uno desea si quiere realmente a su amigo, no les hubieran llevado hacia la descreencia, sino que les hubieran impedido. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ilustrado muy bien este concepto de amistad. El Santo Profeta Muhammad dijo: ayuda a tu hermano a pesar de que sea un opresor o un oprimido. Los compañeros dijeron: oh profeta, ¿qué quiere significar usted? ¿Cómo debemos ayudar a un opresor? El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si paras la mano de un opresor para que cometa crueldad, le estás ayudando. Está significando que uno no deba ayudar a su amigo en cualquiera de las circunstancias y aceptar sus deseos. De hecho, la verdadera amistad es aquella que produzca un beneficio al amigo, aunque tengas que ir en contra de él. Si no hacéis esto, estáis destruyendo o le estáis causando daño de alguna otra forma. La mayoría de la gente no entiende esto y el Muslim Maud en respecto a esto puso un ejemplo de Qadian, que una persona tuvo una disputa con otro y uno de sus amigos, sin pensar ni en su amistad, ni cumpliendo con la amistad o bajo la falsa percepción de hacer justicia, se involucró en la disputa. La primera persona, debido a su naturaleza piadosa, se reconcilió y terminó el problema, pero el amigo que se había metido en esta pelea perdió su fe. A veces las amistades a veces atraen hacia la cercanía de Dios y producen beneficio, pero también hay otras que nos llevan a la ruina, a la destrucción, y tanto al amigo como a la persona. Por lo tanto, debemos cumplir las obligaciones de la amistad, pero uno debe utilizar la cabeza y debe controlar sus emociones. Al-Jamus el-Maud dice que recuerdo que el Santo Mesías Prometido solía contarnos la historia, el cuento de que había un hombre que tenía amistad con un oso. Su mujer siempre se reía de él y decía que tienes amigos con tu amigo es un oso. Un día empezó a criticarle con voz alta, que el oso también escuchó esto. El oso cogió una espada y le dijo: clávame esta espada en mi cabeza. No debe uno sorprenderse con esta conversación, es un cuento, porque hay cifras que hay personas que tienen condición de osos, hay personas humanos que son como los osos, porque parecen humanos y son osos. El hombre dijo que no te voy a clavar, y él dijo que no. Al final aceptó el hombre y le clavó la espada en la cabeza. El oso fue hacia la jungla herido, sangrando, vino al cabo de un año y dijo: mira mi cabeza, ¿queda algún resto de la herida? El hombre dijo: no veo ningún resto de herida, no ha quedado ninguna marca de la herida. El oso dijo que habían algunas hierbas en la jungla, me he curado con ellas y la herida ha sanado, pero las palabras de tu mujer aún permanecen en mi corazón.
Por lo tanto, las heridas que se crean por una espada son menores que las que se hacen con las palabras, y estas heridas, las de las palabras, nunca pueden ser olvidadas. Por lo tanto, para la paz de la sociedad y la tranquilidad, uno debe cuidar las emociones de otro y no utilizar palabras fuertes, innecesarias, que causan heridas y permanecen siempre abiertas. Y esta es una lección que cada Ahmadi debe recordar siempre en su mente. Después de aceptar el pacto de iniciación del Santo Mesías Prometido, es la obligación de cada Ahmadi proteger su fe. Y a veces, debido a pequeñas cosas, la fe se pierde. Como he mencionado antes, una persona fue perdiendo su fe porque ayudó a su amigo. Y luego, al final, fue un hipócrita. O sea, a veces se hacen cosas en contra del designio de Allah y se pierde la fe. Por lo tanto, deberíamos evaluarnos continuamente. El Musleh Maud dice, un ejemplo de ello se puede encontrar en la historia de Moisés, y el Santo Mesías Prometido al Islam solía narrarnos esta historia frecuentemente. Se dice que cuando Moisés dejó Egipto, se encontró en el camino a Amalek, con el que tuvo que batallar. Amalek es la misma tribu de la progenie del profeta de Noé, y se dice que era muy opuesta a los israelitas. Su rey temió que íbamos a perder la batalla. Había una persona noble entre ellos. El rey le dijo que hiciera la oración. Él hizo una oración y Dios Todopoderoso le dijo que Moisés es un profeta de Dios y no debes pedir en contra de él. Informó al rey de que no es posible pedir en contra de Moisés. Cuando el rey supo que no va a hacer ningún efecto en mis instrucciones, hizo el mismo truco que hizo Satanás con Adán para expulsarle del paraíso. Esto ha sido la práctica de Satanás, y a través de Eva hizo caer a Adán. Preparó joyas y se las dio a Moisés, pidió a Dios y dijo otra vez que no pidas en contra de Moisés. He hecho la oración y esta es lo que he recibido respuesta. Pero insistió ella y decía ella que haz una mala oración, y al final él aceptó. Le llevó a un lugar y dijo que aquí no se abre mi corazón. Estuvo buscando 2 o 3 sitios. Al final, como su fe iba a desaparecer, de esta persona piadosa hizo esa mala oración, pidió en contra de Moisés, y en el momento que pidió en contra de Moisés empezó la miseria en el pueblo de Moisés. Y como tenía ya su fe debilitada, es decir, el pueblo de Moisés experimentó la miseria debido a su propia debilidad en la fe, y esta persona que también era noble, su fe también huyó como una paloma, porque Dios le dijo que no lo hiciera, esta oración, y sin embargo pidió en contra de Moisés y fue castigado de esta forma, y el honor de estar cerca de Dios también lo perdió. Asmosol dice que esto es un cuento. Sin embargo, el significado es como a veces una paloma se escapa de las manos, la fe también, que se consigue con mucha dificultad, desaparece de uno. Como la fe viene con mucho trabajo, pero se puede desaparecer en un instante. Aceptar algo, crecer en la fe y luego incrementar, hace falta un esfuerzo muy significativo, pero un pequeño detalle insignificante, una palabra que vaya en contra de Dios Todopoderoso, puede ser la causa de perder la fe. Es necesario, por lo tanto, que cada persona esté siempre alerta, recordando el recuerdo de Dios en referencia al Santo Mesías Prometido. El Musleh Maud dice que el Santo Mesías Prometido solía contarnos una parábola de Tastarkar
Dil Bayar. Es decir, las manos del hombre deben estar ocupadas con su trabajo, pero su corazón debe estar enfocado hacia Dios Todopoderoso. Se habla de una persona noble que le preguntaron ¿cuántas veces debo alabar y glorificar a Dios? Él dijo, el nombre del querido, hay que contarlo, hay que contar. La verdadera alabanza es la que no tiene límite, y poner una hora para recordar el nombre de Allah es que en esos momentos se separa, deja las cosas materiales y se centra en su amado. Y como son necesarias ambas cosas, el método correcto es recordar y glorificar a Allah en el momento fijado, y la gente materialista hay que decirles que hay que sacar tiempo, y sentado, levantado, hay que buscarle también el tiempo para recordar a Allah Ta'ala y recordar los favores que Él nos ha dado. El objetivo de cada Ahmadi debe ser escuchar los temas religiosos de forma pensando en ellos. Pues tenemos que actuar, ponerlos en práctica, escuchar los sermones, atender las reuniones o leer un libro de forma temporal durante un tiempo y luego no recordarlo o no actuar. Esto no es válido. No da ningún beneficio. Muslim Maud radhiyallahu anhu dijo que una vez el Santo Mesías Prometido comenzó a dar conferencias a las mujeres para su entrenamiento moral. Durante varios días estuvo haciéndolo, y un día dijo que debemos hacer un examen para ver si están entendiendo lo que estamos diciendo. Vino una mujer de fuera y el Santo Mesías Prometido le preguntó, dime, durante 8 días he estado dando clases, ¿qué he dicho en estas conferencias? Dijo, usted, porque si está hablando solamente de Allah y su profeta, ¿qué más ha mencionado usted? El Santo Mesías Prometido quedó tan impresionado por esta respuesta que dijo, no voy a continuar, y dijo que las mujeres parece que están todavía necesitan entrenamiento elemental, no tienen la capacidad de escuchar asuntos espirituales. Muslim Maud dice que esta es la condición de algunos hombres, y dice Stazur que yo diría incluso que esta es la condición de los hombres. Hoy en algunos lugares es incluso al revés, hay mujeres que tienen más conocimiento que los hombres, y cuando recuerdan a sus hombres que es un tema religioso, debes seguirlo, los hombres responden y dicen que la religión dice muchas cosas. Seguiremos así y haremos lo que queremos hacer. Debemos recordar cuando viene esta testarudez, entonces el deterioro empieza y al final uno se separa completamente de la religión. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dijo que mirad a los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cómo día y noche escuchaban las palabras del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e intentaban ponerlas en práctica. Cogieron la cosa más pequeña y la más significante y la extendieron en el mundo entero, primero practicando ellos los libros santos Mesías Prometido. Es importante, es una responsabilidad importante de la llamada leerlos y tomar ventaja de ellos. Recordad que no solamente es para buscar placer de ellos, sino que si queremos sacar la intención de buscar beneficio, debemos practicar lo que está escrito. Si leemos todo el Corán solo por placer y no vamos a obtener ningún beneficio, pero si reflexionamos sobre los atributos de Dios Todopoderoso y solamente en una ocasión decimos Subhanallah, Santísimo es mi Dios, puede llevarnos a una altura muy alta. El Santo Mesías Prometido dijo en una reunión que a veces hacemos tasbih, la glorificación y el recuerdo de Allah, y solamente un tasbih llega muy alto. Yo no estaba en esa reunión. Un joven escuchó esto y le dijo, no entiendo, ¿no te has enterado que el Santo Mesías ha dicho esto? Él no era una persona experimentada. Yo en aquella edad
tenía 17 o 18 años, cuando escuché esto, dije, sí, esto ocurre. Dijo, ¿cómo? Dije que yo he experimentado varias veces que de mi boca sale Subhana, la Santísima mi Dios, y parece como si volara hacia una estratosfera espiritual. Salió un Subhanallah de mi corazón, del fondo de mi corazón. No es un relato verbal. Cuando escuchó esto dijo, la hawla wa la quwwata, no hay poder salvo el poder de Allah. Es decir, que nunca había pensado sobre Subhanallah. Él lo decía miles de veces, pero no encontraba nada. Pero debido a mi experiencia personal, sé que muchas veces cuando he dicho Subhanallah, he sentido que antes era una persona y ahora me he convertido en otra persona. Mirad al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cómo explicó este tema con tanta perfección. Yo no había estudiado Bukhari en ese tiempo, pero mi experiencia era válida. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía Kalimatane, Habibatane, el Ar-Rahmane, Hafifatane, al-Lisane. Dos palabras son muy queridas al Dios misericordioso, Hafifatan al-Lisane, y tienen muy poco peso para la lengua. El hombre puede repetir estas palabras y no tiene que hacer ningún esfuerzo. Zaki, latane, filmizane. Sin embargo, el día del juicio, estas acciones tendrán mucho peso. Esas palabras serán muy pesadas y inclinarán la balanza hacia el otro lado. ¿Cuáles son estas palabras? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Yo dice que yo suelo recitar mucho estas palabras y he visto que a veces al recitar estas palabras mi espíritu vuela de una altura a otra más alta. Lo real es que debemos reflexionar sobre las ordenanzas de Allah y tratar de actuar sobre ellas. Es la realidad que a veces el tasbih, la glorificación y el recuerdo de Allah, y el tahmid, la alabanza de Allah, hecha desde el fondo del corazón, muestra su efecto. Que Allah Ta'ala a todos nosotros nos dé la oportunidad de practicar así. Debemos procurar que la fuerza, esa fuerza que tenemos dentro, nos permita ponerla en práctica y ganemos el contento de Allah, y que hagamos el tasbih, el recordatorio de Allah, el tahmid, que nuestros espíritus sean elevados y recibamos la cercanía de Dios Todopoderoso. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله